Muy bien. ¿Cómo estamos aquí? Bueno, a ver si podemos guardar esta línea completa. Lo que queremos compartir con ustedes esta noche es una oportunidad que significativamente va a cambiar la calidad de vida de todos nosotros y vamos a hablar esta noche acerca de glutatión, que es considerado el antioxidante maestro. Nuestras células requieren de elementos críticos para la existencia y dentro de ellas está el oxígeno, que ya saben que no podemos estar más de 5 minutos sin él, porque después ocurren daños irreversibles en nuestro sistema nervioso. Tenemos el agua, casi el 80% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Y la glucosa como mínima expresión de nutrientes. Cuando una vez ya se degradan los alimentos, esta se mezcla con el oxígeno dentro de las células y produce tesoro celular energético para que nuestras células realicen la función para la cual fueron creadas, que se llama el ATP. Cuando estudié medicina pensé que esos eran los únicos 3 componentes críticos para la supervivencia a nivel celular. Desconocía de un cuarto elemento que no es que sea el más importante, sino que es mucho más crítico que estos 3 anteriores. Pues podemos estar hasta 5 minutos sin daños permanentes, con daños, para experimentar daños permanentes ante la carencia de oxígeno. Podemos estar quizás varios días sin tomar agua y podemos estar quizás hasta semanas sin ingerir alimentos. Pero sin esta molécula milagrosa no podemos estar más de 2 minutos, pues la célula se autodestruye. Ella es responsable de más de 400 funciones críticas para nuestro funcionamiento celular y de ellas hay aproximadamente 15 que son pero extremadamente importantes. Y una de ellas, para que sepan, es la que permite que nuestro oxígeno, tan vital para nuestro cuerpo, sea posible que se adhiera a la molécula que lo transporta por todo el organismo, es decir, por toda la sangre, y lo entrega a cada una de nuestras células, que es la hemoglobina. Y esa es una de las funciones más importantes que yo he escuchado, porque como mismo existen cosas valiosas en este mundo, digamos, diamantes, pintura, edificios, hay 2 moléculas que son extremadamente críticas y sin ellas no existiese vida sobre la Tierra, y una de ellas es el glutatión y el oxígeno. Esas son las 2 moléculas más valiosas que nosotros contamos para la supervivencia a nivel celular. Ese elemento, cuando se agota, las células se mueren instantáneamente, se autodestruyen. Y si sus niveles no son óptimos, la célula se ve gravemente afectada en su función. Nuestra labor es educar. Hoy no queremos hablar de un producto que trate, cure, erradique o prevenga ninguna enfermedad, pero sí vamos a hablar de unas suplementaciones que son capaces de hacer unos cambios tan importantes en su salud, en cómo usted se siente, cómo usted se ve, cómo usted luce hoy en día. Y es directamente proporcional a los niveles óptimos de este elemento, que es el glutatión. Si analizamos el sistema de defensa antioxidante, nosotros contamos con un grupo que son los exógenos. Exógenos quiere decir que vienen del exterior. Y ahí se incluye la famosa vitamina C, la vitamina E, el selenio, los polifenoles, los fitoquímicos. Son elementos que hay que adquirirlos externamente a través de la ingestión de una dieta balanceada en frutas, vegetales, etc. Ahora, hay un sistema de defensa antioxidante que nacemos con él y se llaman endógenos, es decir, del interior, se producen naturalmente por cada una de nuestras células desde el primer día que nacemos. De ellos se clasifican en un grupo que es enzimático, no enzimático, y un grupo que es enzimático. No enzimático es que no constituye parte de enzimas. Las enzimas son reguladores biológicos, de reacciones biológicas, como policías de tránsito, que se encargan de regular el tránsito para que fluya de una forma fácil. En este caso, entre los no enzimáticos tenemos el ácido alfa-lipoico, la famosa coenzima 10 o CoQ10, el ácido úrico, la ferritina, la L-carnitina, la melatonina. Y hay uno que es el más importante del grupo no enzimático y que se produce naturalmente desde el momento en que nacemos, que es el glutatión. Y de todos estos, hasta ahora, el más crítico es el glutatión. Hay un segundo grupo que es el enzimático, que son ya parte de estos reguladores biológicos de reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo, que son la famosa superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima. En este caso, la glutatión peroxidasa, que depende, como dice la palabra, de óptimos niveles de glutatión
para que exista esta como antioxidante endógeno enzimático, la peroxirredoxina y la tiorredoxina. Así, ven, esto es importante, sobre todo los médicos que estén hoy participando, porque nunca antes yo había tenido acceso a esta clasificación y ya nos ubica. Recuerden, es importante los que vienen de fuera, pero los más que me llaman la atención son los que produce UNED naturalmente, porque nada como lo que uno trae de fábrica, ¿no? Y dentro de ellos es bueno saber que de todo, de los exógenos, los endógenos, el más crítico de todo es el glutatión. Según los expertos, referente a glutatión, se dice lo siguiente. El doctor Oz, que tiene un programa de televisión famoso acá en los Estados Unidos, le dedicó un programa completo a la importancia de esta molécula y lo dijo así bien claro. Toma nota de esto, porque no es solamente importante, es una molécula crítica de cual depende la existencia humana sobre esta tierra. La molécula más importante que necesitamos nosotros, escuchen esto, para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. Mantenerse sano hoy en día es la prioridad número uno que tenemos todos hoy en día. Y a raíz de una pandemia que se ha llevado tantos millones de seres humanos y dentro de ellos seres queridos, directo o indirectamente casi todo el mundo conoce a alguien que murió debido al COVID. Si nosotros no solamente nos preocupamos, sino nos ocupamos, y este es el mensaje que quiero llevarles esta noche, de tener esta información y poderla compartir a la brevedad con las personas, poder no solamente preocuparse, sino ocuparse de adquirirla e incorporarla como parte de nuestro diario vivir. Nosotros vamos a mantenernos, le digo sinceramente, proactivamente sanos y vamos a prevenir muchas enfermedades. Y si nos enfermamos, aunque no tenemos la intención, como bien digo, de tratar, curar o erradicar enfermedades, esto va a ser por la estructura y función. Escuche bien claro, de todas las células de su cuerpo, lo que nada allá afuera está haciendo. Y lo va a ver a continuación. En mi opinión, el glutatión es el Michael Jordan de los antioxidantes y los desintoxicadores de nuestro cuerpo. Esa es la opinión de Don Culver. Lo conozco personalmente, mucha experiencia en el campo de lo que es la medicina preventiva y ha escrito cerca de 80 libros que se publican acá en Estados Unidos. Y finalmente, Jimmy Goodman, que acaba de sacar un tratado de glutatión, dice que es el agente curativo más poderoso que tiene nuestro cuerpo. Desafortunadamente, le preguntamos a los médicos hoy en día al respecto, y yo me incluyo, aunque ya llevo 15 años relacionado con el tema, pero a nosotros no se nos educó de glutatión. Y lo que se nos dijo fue lo que se podría decir de un libro dedicado a las grandes elevaciones del mundo, me refiero a las montañas en el mundo, y que solamente se mencione un párrafo del monte Everest. Imagínense que eso es lo que nos hemos enfrentado los médicos ante esta gran realidad. Muy poco se nos ha dicho, primero, que en la época que yo me formé no existían suficientes, a pesar de que habían bastantes estudios publicados de glutatión, no existían suficientes suplementaciones o medicamentos capaces de optimizar los niveles de esta molécula. Segundo, las compañías farmacéuticas son las que hacen los tratados de medicina, es decir, los libros de medicina, y en el programa de estudio no se incluía prestarle significativamente atención al glutatión. Y ya hoy en día las cosas han cambiado. Nuestra función es educar a la comunidad en general y a los médicos, como lo hemos hecho en los últimos 15 años en Latinoamérica. Así que seamos humildes, los que estamos en el campo de la salud, y tengamos sí, vale la pena decirlo dos veces, ¿no? La humildad de aprender de personas que no son del campo de la salud, porque este mensaje me llegó a mí gracias a Alex, que introdujo el inicio de esta conferencia hace 15 años. Y yo he vivido la experiencia personal y familiar de los enormes beneficios que tiene el ocuparse de optimizar los niveles de glutatión. Ahora, quiero que veamos esto, y esto cobra una gran importancia, esto que vamos a hacer ahora, que es, déjenme ver si puedo moverles esta barra, no sé si les interfiere en la presentación, pero ahora no encuentro cómo quitar la lista de 86 personas que están conectadas aquí. Bien. Y esto es muy importante, lo que vamos a compartir con ustedes. Hay una clasificación de diferentes fuentes de agresiones que ocurren en nuestro cuerpo. Una viene de infecciones, otra viene de un sistema autoinmune, es decir, la alteración del sistema inmunológico es la que está en el frente, me imagino que ustedes pueden ver la presentación bien. Y el tercero es de fuentes de etiología desconocida. Esas causas idiopáticas, como se menciona en medicina,
es cuando no se le encuentra la causa. Si eso viene de una etiología desconocida, pero ahí pueden haber muchos factores ambientales, etcétera, que pueden ser el origen de agresiones a nuestro organismo. En el caso de las infecciones, ya saben, pueden ser bacterianas, pueden ser virales, pueden ser de parásitos, pueden ser de hongos, etcétera. En la parte del sistema de autoinmune, cuando se pierde la modulación, la función que debe realizar, que es protegernos y se vira contra nosotros. Hay enfermedades autoinmunes, como ya saben, la artritis juvenil, enfermedades de Reiter, tenemos una serie de enfermedades que el sistema inmunológico las crea porque se pierde la modulación que tiene, no está haciendo la función adecuada y nos agrede. Y las diferentes fuentes también de causas de etiología, lo que se produce al final desde el punto de vista bioquímico, molecular, es la generación de radicales libres. Cualquier cosa que ocurra en agresión a nuestro cuerpo es lo que va finalmente a causar a nivel básico, lo más elemental de agresor, se llaman radicales libres. Y radicales libres es un término que es importante entender cuando se va a hablar de antioxidantes. A pesar de que los antioxidantes fueron famosos a partir de la década de los 80, las personas que se interesaron realmente en ingerir fuentes, ya sean exógenas, o interesarse por optimizar los niveles endógenos de antioxidantes. Por definición, el radical libre es en este caso, un átomo que le falta un electrón o le sobra un electrón. Esas dos cosas son importantes, o le falta o le sobra. Lo importante es que pierde el hecho de ser par, o por defecto o por exceso. Él está formado literalmente un átomo por un centro, que es un núcleo formado por electrones y protones, y lo rodean órbitas. Depende de la materia de que estemos hablando, pueden haber 2 pares de electrones o pueden haber 3, etcétera, o más, muchos más, depende de la materia. Lo importante es que están pareados. Son 2, o 3 y 3, o 4 y 4, pero están pareados. Si se pierde un electrón, o sobra, o hay un defecto, en este caso se pierde, o hay un exceso de electrones, pierden esa paridad y se vuelven estructuras inestables y reactivas, muy reactivas. El hecho de convertirse en estructuras inestables, de ahí se van a salir directamente a buscar el átomo vecino para parearse, es decir, para robarle el átomo que le falta, en ese caso, para poder estar de una forma par en sus órbitas, con 2 electrones y 2 en el otro lado. En este caso, si eso no se neutraliza a la brevedad, donándole ese electrón faltante, va a causarse un efecto en cadena que va a llevar a producir finalmente, y como dice la palabra, los que están libres en todo nuestro cuerpo y causan un daño radical, se llaman radicales libres. Y ese efecto final de esa búsqueda de ese electrón faltante en los átomos vecinos es como robarle o darle al que no te dio. Se va a producir un efecto en cadena que va a llevar al enemigo silencioso, responsable literalmente de todas las enfermedades en nuestro cuerpo, que es la inflamación celular. La inflamación celular puede ser un mecanismo de defensa, pero cuando hay un mecanismo de defensa y respuesta natural de nuestro cuerpo a las agresiones, pero también puede llegar a producir cuando hay una excesiva producción de radicales libres en relación con ese sistema de defensa que mencionábamos anteriormente, que cuentan nuestras células, cuando hay más predominancia de malo en relación con lo bueno, en el tiempo, ese desequilibrio a favor de los radicales libres, en ventaja de ellos, en relación con el sistema de defensa que nos protege a nosotros, ese desequilibrio en el tiempo lleva a una situación que se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está asociado, porque es lo que dispara inmediatamente la presencia del glutatión en nuestro cuerpo para contrarrestar ese estrés oxidativo. Y simplemente lo que va a hacer el glutatión es donarle a estos radicales libres en este estadio inicial ese electrón faltante para que se estabilicen y no causen una reacción en cadena que va a llevar a estrés oxidativo y a inflamación de nuestras células. ¿Por qué es tan importante combatirlo? Porque este es el estadio inicial. Nosotros pertenecemos ya a una generación avanzada, muy futurista, de enfrentar los problemas de salud. Porque no somos personas, en el caso de los médicos que ya están aprendiendo esto, los que ya conocen o se incorporen, no van a ser parte de lo que se llamaba cuidadores de enfermos, sino que van a ser preservadores de salud.
literalmente. Aquí somos verdaderamente los healthcare providers, los proveedores de salud, cuando nos anticipamos a los problemas. Y eso es lo que me encanta, de ser proactivo y no reactivo. No es lo mismo preocuparte y ocuparte por estar saludable que esperar a que estés enfermo para entonces vivir de la enfermedad. Y es lo que desgraciadamente ocurre en el mundo. Se vive de los enfermos, no se previene a este nivel que vamos a hablar esta noche. Entonces, esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no ocurre una neutralización rápida e inicial de estos radicales libres, se va a generar la activación de unos canales que van a conducir a inflamación, que es decir, una respuesta inflamatoria a través de 3 canales en este caso, que va a llevar a lo que no queremos, que es la inflamación celular. Y estamos hablando de la célula, que es la unidad estructural y funcional más pequeña que tiene nuestro cuerpo. Sea una célula del ojo, del cerebro, del oído, etcétera. Lo que queremos es que trabaje bien y que haga sus ciclos de replicación celular de una manera natural y óptima y que nunca llegue a causar una inflamación de su membrana, que es donde ocurre la absorción y la eliminación de las toxinas. Absorción de nutrientes, eliminación de toxinas, y eso es clave para el funcionamiento normal de cualquier célula. Si eso no ocurre, imagínense, una célula inflamada es una célula que ya no trabaja bien, se vuelve disfuncional, puede romperse la membrana de esa célula, penetrar esos radicales libres, llegar al interior, dañar el núcleo de nuestra célula, dañar el ADN de nuestra célula, producir también un daño en la mitocondria, se sofoca la mitocondria de toxinas que viniendo del exterior o fuentes ambientales o fuentes metabólicas y finalmente muta y puede morir tempranamente o puede mutar hacia un cáncer. Imagínense lo importante, o generar una enfermedad en ese proceso también. Imagínense lo que es importante preservar de una manera proactiva la salud íntegra de nuestras células, que es la unidad estructural y funcional, porque de esa célula después viene un tejido, de ese tejido viene después un órgano, viene después un sistema y viene en el conjunto del sistema esta mole que está presentando la información esta noche o usted que está escuchándola ahí. Esto es lo que ocurre normalmente ante cualquier agresión y esa es la respuesta de no neutralizar a la brevedad estas sustancias iniciales dañinas a nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver cómo es el orden de respuesta que tiene nuestro organismo y que tiene hoy en día la sociedad para tratar esta sucesión de eventos. Vamos a repetir lo mismo con fuentes infecciosas, con fuentes autoinmunes o con fuentes de etiología desconocida. Lo que va a ocurrir, ya sabemos, es la regeneración de radicales libres dependientes del oxígeno. Esto es antes de que se desarrollen los síntomas y signos de una enfermedad. Estamos hablando en estadios, pero sub elementales. Ahora, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que sale a defendernos a nosotros? Son los eliminadores o carroñeros de radicales libres. Y yo hablo de ROS porque el más abundante de estas sustancias que se producen una vez que nos agreden y nos enfermamos con diferentes fuentes, como mencionamos anteriormente, los más abundantes de esos radicales libres son los del oxígeno. Y eso se llama Radical Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno. Y son casi el 65% en el grupo de radicales libres, porque están derivados del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno, de esos 3 elementos clave. Y no se habla hoy en día solamente de estrés oxidativo, se llama estrés nitroxativo, estrés hidroxativo, pero el más abundante de toda esa fuente de malos es el oxígeno. Creámoslo o no, el precio que pagamos por respirar oxígeno es envejecer. Y uno se envejece porque se inflama de una manera descontrolada y esa inflamación no se ataca a tiempo. Entonces, el oxígeno es un arma de doble filo, por una parte vital, pero por otra parte es un arma de doble filo porque genera la mayor cantidad de agresores que oxidan nuestras células como se están oxidando, en este caso, los metales cuando están expuestos a la intemperie. En nuestro caso se traduce esa oxidación inevitable por inflamación. Por eso, a la hora de contrarrestar esa oxidación inevitable, el solo hecho de respirar nos envejece, porque esos radicales libres van al ojo y causan una opacidad de cristalino. Es la catarata que terminamos a partir de los 50 años y que requiere después muchas veces operarse y ponerse un lente. Van al oído y causa pérdida de la audición que acompaña la edad, pero no es la vejez, es el estrés oxidativo. Es el término correcto que debemos empezar a hablar. Va a nuestra piel y nos arruga.
Es decir, que todo lo que obedece directamente o indirectamente al proceso de envejecimiento está asociado. El origen es una excesiva producción de radicales libres que no fueron neutralizados a tiempo. Este es el primer defensor. Y él se llama el glutatión, en este grupo de radicales libres, de carroñeros o eliminadores de radicales libres. Entonces, ¿cuáles son los subsiguientes pasos que ocurren y cuáles son los próximos sistemas de defensa que ocurren en nuestro cuerpo? Estoy tratando de mover la presentación para ver si se frizó. Ok, el glutatión es el primero, que es el maestro de maestros de los antioxidantes y es el maestro de los eliminadores de radicales libres, pero él tiene un equipo de trabajo. No solamente está el glutatión, él viene con un grupo de los otros antioxidantes endógenos que colabora en neutralizar los radicales libres que vienen del oxígeno. Un grupo se encarga del hidrógeno y un grupo se encarga del nitrógeno. Pero la diferencia es que el glutatión es tan importante porque eres el único capaz de contrarrestar la agresión o de neutralizar todas las fuentes de agresores, sean del oxígeno, sean del hidrógeno, sean del nitrógeno. Él tiene un enfoque multi-enfoque, a diferencia de todos los que vamos a compartirle a partir de ahora. Este es el número uno y este es el que hay que apostar. Este es el caballo de pelea. Este es el campeón de campeones. Este es el mensaje que yo quiero llevarles a ustedes esta noche, que lo que hay que hacer es ser lo más proactivo en cuanto a nuestra salud. Hacer todo lo posible por evitar enfermarnos, hacer todo lo posible por proteger a quien protege el sistema inmune, que es el glutatión. Lo vamos a ver en las funciones posteriores. Y ganar la pelea por no presentación. La mejor pelea es la que no se tiene. El mejor medicamento es el que no se toma. Y la mejor cirugía es la que no se hace. Que sea porque ya es una necesidad, pero no busquemos llegar al punto donde sea estemos esperando enfermarnos para buscar entonces el mejor médico, el mejor cirujano. Lo mejor es evitar enfermarse. Entonces aquí tenemos los elementos que ayudan al glutatión. Me refiero al grupo de antioxidantes endógenos que están preservando el glutatión para cosas importantes como es mantenernos jóvenes, como es sentirnos bien. Decirme, tener la noticia que tengo frecuentemente hace 15 años, que la gente me llama y me dicen, nunca había visto eso. Oye, te llamo para decirte, no sabes lo bien que me siento. Te lo agradezco muchísimo porque esto es lo primero que yo he escuchado que genera sensación de bienestar. Generalmente los médicos los llaman para quejarse, no para decir lo bien que se siente. Ahora, la superoxidasa 6 mutasa es uno, tenemos la catalasa, la coenzima 10, todos esos son los primeros elementos junto al glutatión que actúan neutralizando los radicales libres para que no llegue a generar una excesiva producción, un desequilibrio, y esto en el tiempo lleva a lo que se llama estrés oxidativo. Entonces, esto es lo que hay que apostar, a optimizar el glutatión y a optimizar todo el resto de antioxidantes endógenos que coadyuvan en las funciones de neutralizar los radicales libres de diferentes fuentes junto con el glutatión. Si no hacemos esto, entonces hay otro grupo ya de antioxidantes exógenos que van a empezar a actuar tratando de contrarrestar ese estrés oxidativo. Ahí tenemos el NAC, que es la N-acetilcisteína, la vitamina C, los flavonoides, los antioxidantes inhibidores específicos. Ahí tenemos finalmente, ya en el octavo round, es cuando la medicina interviene y ya entonces nos dan los esteroides, anticuerpos monoclonales, medicamentos que son antiinflamatorios, ya sean esteroideos o no esteroideos, pero que tienen varias páginas de efectos secundarios. Entonces, ¿por qué esperar a llegar al noveno round si nosotros podemos actuar en el primer round, segundo, tercero, cuarto, junto con todo el equipo de guardaespaldas de glutatión, y evitar llegar a tener inflamación celular? Porque ya con inflamación celular aparecen síntomas y signos y eso es lo que se llama enfermedad. Entonces, ya saben, mejor apostar en el round número 1 y eso vamos a aprender esta noche o revisarlo que esperar a llegar al noveno round para tomar acción. De ahí que sea el agente curativo, el agente que previene enfermedades, etcétera, porque es algo que se produce naturalmente, por eso es que no se sabe, aparte que no se le ha dado la importancia que requiere. Y segundo, lo que existía hasta ahora, allá afuera, los médicos pensamos que no, eso se degrada rápidamente por el estómago y los ácidos y no se absorbe. Y no, esa es la mentalidad de hace 15 años atrás. Las cosas cambian. Yo cuando escuché por primera vez que la Singer, bueno, mi idea de Singer era la máquina de coser de nuestras abuelas, pero cuando llegué a este país hace 25 años, la Singer se dedicaba a producir satélites espaciales, así que
Las cosas cambian. Es decir, no uno puede vivir toda una vida con paradigmas heredados por familiares. Importante saber que el glutatión disminuye a partir de los 20 años, específicamente los 21 años. Es la molécula responsable de cómo te sentías hasta esa edad, cómo te desempeñas, cómo vivías, cómo te recuperabas rápidamente. Dependía de óptimos niveles de esa molécula. Por eso digo, tómense 3 segundos en recordar cómo se sentían, cómo se veían, cómo se desempeñaban, lo bonito que lucían y cuán rápido se recuperaban hasta los 20 años. Bueno, era gracias a que teníamos óptimos niveles de esa molécula. Cada década disminuye de un 12 a un 15% aproximadamente los niveles de glutatión en la producción natural. Saquen la cuenta. A los 30 ya tenemos un 12 a un 15% menos energía, vitalidad, desempeño, longevidad que teníamos a la comparación con los 20 años. Y así a los 40, un 30, a los 50 tenemos ya un 45. Los años pesan. Por otra parte, lo que nos envejece son los radicales libres en su excesiva producción en relación con el sistema de defensa antioxidante. Y eso en el tiempo, desde que nacemos ya traemos más de 200 químicos que no deberían estar en el cordón umbilical de un recién nacido. Y a esta edad adulta tenemos hasta 700 y 800 químicos que hemos estado adquiriendo por el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos, cuánta cosa entra en contacto con nuestro cuerpo, de fuentes ambientales, que son las fuentes más abundantes. No tenemos ni la más remota idea de la cantidad y frecuencia a que estamos expuestos de agentes agresores. Yo me asombré hace muchos años, incluso antes de empezar a preocuparme por optimizar niveles de glutatión, en leer las etiquetas. Y yo veía esos shampoos tan bonitos en los mercados y cuando yo miraba atrás y era una cantidad de químicos, eso entra en el segundo de nuestra piel. Imagínense empezar la mañana ya con niveles altos de toxicidad por las cosas que estamos aplicando a nuestro pelo. Por eso es muy importante que si no entendemos lo que leemos, que no lo compremos y busquemos fuentes naturales, fuentes orgánicas de cualquier producto de cuidado o aseo personal, que hablar de los alimentos. Entonces, si nos damos cuenta, y esto quiero que se grabe esta idea, este mensaje esta noche, claro. La Biblia tiene 10 mandamientos, pero hay un 11º que me dijo mi gran amigo y padre, como lo considero, un papá de Alex, que se llama Ricardo Monterroso, que es darse cuenta. Y si nos sabemos que lo que nos mantiene jóvenes hasta los 20 años es glutatión, y tener un estilo de vida saludable, cuidarnos con la dieta, etc. Pero esta molécula es la responsable de cómo nos sentíamos hasta los 20 años. Hay que hacer lo imposible por optimizar los valores, no dejar que este declinar natural y fisiológico ocurra. Vamos a subirlo a los niveles de 20 años. Por eso yo a las personas que les hablo de esto, les digo, no voy a parar hasta que me digas que te sientes con la energía y vitalidad de 20 años menos. Esto es decir que tengas 20 años, pero te vas a sentir 20 años mejor, más joven. Y por otra parte, si nos damos cuenta que las fuentes de toxicidad están presentes desde que nacemos, ya, a valores que no deberían existir, y con el tiempo aumentan, hay que evitar las fuentes ambientales de radicales libres. Trata de minimizarlas, no estar al lado de fumadores, no comer en las afueras, en un restaurante que pasan los autos por el lado. Se ve muy cool, se ve muy bien estar en un restaurante que tiene una avenida, pero los carros pasan y ese alimento está constantemente expuesto a, ya saben, todo lo que hay en el ambiente. Entonces, vamos a minimizar las fuentes de estrés oxidativo y vamos a aumentar las fuentes de glutatión. Fíjense si es importante que los bajos niveles de glutatión asociados al estrés oxidativo, porque cuando hay alto nivel de estrés oxidativo, quien se encarga de entrar a nuestra célula y estar presente internamente porque se produce ahí, pero cuando lo optimizamos con suplementaciones como las que mencionaremos esta noche, él no solamente es el antioxidante maestro, sino que es el desintoxicador maestro y saca todas esas toxinas de nuestra célula. Entonces, cuando sale, hay que reemplazarlo. Y si hay mucha y excesiva presencia de radicales libres y alto nivel de estrés oxidativo, se bajan mucho los niveles de glutatión. Entonces ahí es cuando se reactiva el proceso de autorreciclaje de glutatión, porque él se moviliza frente a una excesiva producción de radicales libres que conllevan estrés oxidativo. Entonces, enfermedades como las que voy a mencionar son 75 a 105 enfermedades comúnmente escuchadas por la comunidad que nos está viendo esta noche y los médicos. Simplemente obedecen a bajos niveles de glutatión y a estrés oxidativo asociado a eso. Un ataque cardíaco es un estrés oxidativo no tratado en el tiempo
Y si nos hubiésemos ocupado proactivamente por optimizar los niveles de glutatión, no hubiese ocurrido, porque eso es inflamación de las paredes de los vasos, que hace después que se encadenen mecanismos de coagulación, etcétera, y ocluyan la luz de la arteria, que irriga el corazón. Pero si hubiéramos ocupado, no por bajar los niveles de colesterol, sino por subir los niveles de glutatión, para que el glutatión contrarrestara los radicales libres que llevan la inflamación de las paredes de los vasos, no hubiera ocurrido eso. Si tuviéramos óptimo nivel de glutatión y la glutatión peroxidasa se encargara del metabolismo lipídico de los lípidos para bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno, como está demostrado en estudios, no ocurriese ese evento. Y así, todo lo que les voy a decir, una bronquitis crónica es un problema de bajo nivel de glutatión, estrés oxidativo. Una migraña, una depresión, un Parkinson, un Alzheimer, es una situación de un estrés oxidativo crónico no tratado en el tiempo. Las cataratas, la degeneración macular, la presbicia, la presbiacusia, la pérdida de la audición, son debido a estrés oxidativo no tratado en el tiempo y bajo niveles de glutatión, definitivamente son el origen de estos factores y condiciones médicas asociadas con el envejecimiento. Enfermedades como la hepatitis, el VIH, la atrofia de células, todo eso son resultados de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. El lupus eritematoso, la fibromialgia, la esclerodermia, la leucemia, el cáncer, la psoriasis, etcétera, son condiciones asociadas a un estrés oxidativo no tratado en el tiempo y bajos niveles de glutatión. Y con la optimización de estos niveles de glutatión, aunque esas condiciones ya estén establecidas, hemos visto una mejoría significativa en los síntomas y signos y también hasta en la presencia y conteo de virus en el caso del VIH, entre otros. El guardián de nuestra célula. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué? Porque es el que se produce naturalmente en nuestro cuerpo, es el que más abunda dentro de nuestras células y tejidos y sobre todo dentro de un orgánulo de nuestras células que se llama la mitocondria. Hoy en día, a la hora de hablar de antienvejecimiento, es importante que sepamos que lo último en antienvejecimiento es proteger no solamente la célula por fuera, ni el núcleo de la célula, sino el ADN, el material genético que está en la mitocondria. Porque si un material genético de la mitocondria, que en este caso se protege, esa mitocondria no va a mutar, no va a permitir que la célula mute y por lo tanto que ocurra el cáncer. Y cuando uno protege la fuente de energía, uno se siente, uno es una expresión exponencial de lo que está ocurriendo a nivel microscópico. Nosotros estamos en macro, pero lo que vemos a través del microscopio es directamente proporcional a cómo estamos de salud allá abajo. Por lo tanto, es mejor preocuparnos por mantener una manera óptima la estructura y función al nivel más elemental, que no en buscar el último medicamento para tratar los síntomas y signos asociados a una enfermedad. Por eso no se automediquen. Los medicamentos son la tercera causa de muerte en Estados Unidos, correctamente indicados por un médico. Por lo tanto, los médicos son los únicos que son los encargados de escucharlo y recomendar los medicamentos. No se automediquen. Escuche a su médico y también cuestione a su médico cuando le están dando muchos exámenes, como son exámenes diagnósticos que implican rayos X necesarios, tomografía, radiaciones, etc. Cuestione y busque formas alternativas. Pero lo importante es tratar de que usted se oriente de una manera adecuada por un profesional de salud y no se automedique. Porque si él, dando la medicina correctamente indicada, es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, imagínense las personas que están diciendo a los vecinos, oye, para eso es bueno, porque a la hora de un enfermo, yo me muero de risa porque los cubanos tenemos mucha educación desde el punto de vista médico, porque en Cuba no había muchos programas de salud en la televisión. Y los vecinos se recomiendan uno al otro, no, para eso es lo que tienes que tomar estas cosas. A veces daban el tratamiento que lleva esa enfermedad, pero no son el personal entrenado para recomendar eso. Entonces, producido naturalmente en cada una de las células de nuestro cuerpo se considera antioxidante maestro, es decir, que le tiene multienfoque en poder neutralizar todos los radicales libres, independientemente de su origen, estructura y composición. Es el desintoxicador natural de nuestra célula, pero cuando se utiliza a través de su función que se llama conjugación glutacional, de sacar todas las toxinas, cancerígenos, contaminantes que llegan a través de las diferentes fuentes, se agota. Y cuando se agota una cosa y no nos ocupamos, ni nos preocupamos ni nos ocupamos por buscar la forma de reemplazarla, pues entonces ya llegamos a un punto en que no hay. Y entonces la célula sufre definitivamente, no hay niveles óptimos y la célula sufre significativamente en hacer su función.
Por otra parte, el hacer las dos funciones anteriores de protegernos y limpiar las células de adentro hacia afuera, como las células de grasa, que son reservorios de toxinas, eso logra que personas en los primeros 30 días pierden entre 8 y 11 libras de peso. Sin ser un producto que intenta perder de peso, él logra que las personas pierdan de inflamación entre 8 y 11 libras, mi experiencia de 15 años. Protege, modula y maximiza a quien nos protege a nosotros. ¿Quién nos protege a nosotros? El sistema inmune. Los que nos ocupamos de optimizar niveles de glutatión, o no nos enfermamos, sinceramente, escuchen esto, o si nos enfermamos, lo que a una persona le toma 2 semanas, a nosotros nos toma 24, 48 horas en recuperarnos. Y si nos complicamos, otros se mueren. Y ya van a ver en relación con lo que está sucediendo, lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio, casi 3 ya, que la deficiencia endógena de este elemento, escuchen esto, la deficiencia endógena de glutatión se asocia con las complicaciones y muertes de pacientes con COVID. Ese estudio lo publicó Alexei Polnikov en Rusia hace menos de 2 años. Por lo tanto, nada más importante hoy en día que proteger el sistema inmune. Ya están escuchando la cantidad de variantes. Personas vacunadas todavía, a pesar de haberse puesto toda la sobredosis, siguen tan enfermos y siguen contrayendo COVID y otras enfermedades. Sin embargo, los que tenemos óptimos niveles de inflación, y yo me quedo asombrado porque yo soy uno de ellos, sinceramente. Es que yo estoy en la oficina y tengo un personal que trabaja conmigo y contrae COVID. Si tienen que ir a regular su casa, yo entro a esa misma oficina, sigo trabajando y a mí no me pasa nada. Gracias a Dios por este descubrimiento, gracias a Dios y a Alex por haberme puesto en el camino hace 15 años de esto, y mi familia es un ejemplo vivo. Mi hijo nació prematuro asmático, siempre lo menciono, porque es lo que más uno quiere en este mundo, los hijos. Y él me nació prematuro, 19 días en terapia intensiva, salió con asma bronquial, albuterol, año y medio, hasta que yo conocí esta suplementación. Inmediatamente que yo vi y entré a PubMed, porque siempre lo he hecho por toda una vida como médico, y vi lo que era el glutatión en el sistema pulmonar, le abría las cápsulas con año y medio. No le digo que usted lo haga, yo lo hago responsablemente porque conozco que como médico la importancia del glutatión y tengo la validez científica para hacerlo, pero yo soy responsable de mis actos. Y se la abría y se las daba mezclada con miel al año y medio, y en semanas mi hijo dejó de tener ataques de asma bronquial, el asma bronquial desapareció, pero mi mayor satisfacción fue que yo no me tuve que dar más glutatión precursores en esa época, sino que mi hijo nunca más supo lo que era un pediatra. Escuchen bien la palabra. Mi hijo no supo lo que era un pediatra. Iba a cumplir 15 años en marzo. Él saca un pie y juega fútbol americano. Y él sabe lo que es el glutatión y sabe la importancia de ser proactivo y no reactivo. Entonces, al hacer todo eso que hemos mencionado anteriormente, antioxidantes, desintoxicante maestro, antioxidante maestro, protege, modula y maximiza el sistema inmunológico, reduce inflamación celular, va a ser lo más proactivo en cuanto al enemigo silencioso que tenemos. No hay que esperar a estar enfermo, hay que evitar inflamarse a nivel celular. ¿Cuáles son los beneficios del glutatión? Primero, va a inducir un sueño profundo y reparador. Usted se va a acostar. Fíjense, yo me lo tomo antes de dormir. Eso es como las cosas de afuera. Hay enfermos, no enfermedades. Yo no recomiendo tomárselo antes de dormir, pero yo me lo tomo antes de dormir cuando necesito realmente tener un sueño profundo y restaurador. Y yo duermo como un bebé. Y la experiencia global es que todos van a dormir profundamente y van a amanecer descansados. Y eso es lo que queremos. Dormir no es lo mismo que descansar. E incluso si tomabas 8 horas, ahora vas a poder notar que duermes menos horas, pero amaneces descansado. Lo otro, te levantas de la cama, ¡pum!, pero como un niño, con pick-up, es decir, con despegue de un carro. Es impresionante porque antes uno se levantaba así como medio que adolorido y se iba calentando a la medida que caminaba. No, no, aquí te levantas con deseo y listo para enfrentar el día, con deseo de enfrentar un día. Yo tengo la misma disponibilidad ahora, que son casi las 8:30, 45 de la noche, que tenía hace 8 horas, 10 horas de trabajo de la mañana. Es decir, que a las 8 de la mañana yo tengo una disponibilidad para hacer mis funciones. Ahora mismo mantengo esa energía, esa disponibilidad. Llego a casa y tengo energía para poder seguir haciendo actividades. Es un sueño profundo y reparador. Tienes energía estable, limpia, pero natural, sin picos y caídas. Y eso es una energía que viene de nuestras mitocondrias. ¿Por qué? Porque protegemos el motorcito de nuestras células. Mejora la claridad y el enfoque mental. 20% del 100% del oxígeno que respiramos se utiliza a nivel cerebral. ¿Se imaginan? Oxígeno utilizado equivale a oxidación. ¿Te imaginas la oxidación que hay aquí arriba?
Entonces, si entramos con óptimos niveles de glutatión, que entre las funciones que tienen es neutralizar los radicales libres derivados del oxígeno, pues se mejora mucho el enfoque y la claridad, pero no en una hora, estoy hablando de minutos. ¿No? Mejora el rendimiento, la resistencia, la recuperación. Acuérdense que esto es similar a sentirnos no solamente anímicamente, sino también humoralmente, es decir, cómo están nuestras hormonas, cómo está funcionando todo nuestro sistema, todo el sistema homeostático a nivel celular. Y esto es responsable de un rendimiento óptimo, de una resistencia como nunca y una recuperación física rápida. En cuanto a la parte de inflamaciones, como ya saben, mejora significativamente las inflamaciones musculares, articulares, es decir, las molestias derivadas por enfermedades, afecciones inflamatorias. Protege y desintoxica el hígado. El hígado es el órgano más importante desintoxicador en nuestro cuerpo y él lo que requiere en su fase 1 y 2 de desintoxicación hepática es óptimos niveles de glutatión. Hay una presentación que nosotros siempre tenemos de desintoxicación celular que sería bueno empezar a añadirla posteriormente para que ustedes vean la importancia de reconocer esos síntomas y signos de desintoxicación celular que se llaman crisis curativa, crisis de sanación o Hersheimer reaction, que son indicadores de que la persona se está recuperando, está avanzando sobre una resolución, sobre un problema hacia una resolución. Pero inicialmente 1 de cada 10 pueden empeorar de su sintomatología y es natural, eso es normal. Cuando uno se está desintoxicando y sobre todo ocupándose por darle un desintoxicador maestro como el glutatión a nuestro cuerpo. Pero mejora mucho la claridad y la función de nuestra piel. De repente se detiene y revierte el proceso de envejecimiento al punto de que usted va a ser, escuchen, elogiado, piropeada en los próximos 30 días de estar tomando la suplementación. Los átomos, como vemos a nivel estructural y funcional, nosotros vamos en lo más básico, en la estructura organizacional que existe en el universo. Debajo del átomo hay un universo tan grande como lo existe por encima del átomo. Pero vamos a partir del átomo. Esto es lo que nos referíamos en cuanto a su núcleo, las órbitas, los electrones en pares. ¿Entienden? Hay unos que son de 2 por órbita, y otros son de mayor cantidad en base de la estructura de la materia que estemos hablando. Pero esto es lo que queremos proteger: la paridad de electrones, el balance, el equilibrio al nivel más básico. Si por fuerzas electromagnéticas erráticas entran y prenden esos electrones, va a producirse la ausencia de uno de ellos, entonces se crea esa estructura inestable que se llama radical libre. Si mantenemos esta estabilidad donándolo, y es el glutatión quien más capacidad tiene de hacerlo en comparación con todos los demás antioxidantes, porque la vitamina C es famosa, pero la vitamina C depende de óptimos niveles de glutatión para mantenerse activa y para que esté incluso biodisponible intracelularmente como antioxidante. Los médicos tenemos que reconocer esto. La vitamina C no es el mejor de los antioxidantes. El mejor de todos es el glutatión. El glutatión puede neutralizar todas las fuentes de radicales libres, independiente de su origen, estructura y composición. La vitamina C es solo un grupo. Y cuando se le acaban sus balas, es decir, sus electrones, se vira contra nosotros como radical libre atenuado, traicionera. Entonces, gracias al glutatión, ella está activa todo el tiempo porque él tiene muchos electrones para donarlo. Entonces, cambiamos el enfoque. Vitamina C es importante, pero es mejor y más crítico es el glutatión para poder mejorar de una manera significativa cualquier afección que necesite antioxidantes. Tengámoslo en cuenta. Si protegemos los átomos, se protege entonces la subsecuente estructura organizacional y estructural que es una molécula. Entonces, las moléculas se unen y forman macromoléculas. Ahí tenemos los carbohidratos, las proteínas, la grasa, etc. Y esas macromoléculas, cuando se unen, forman nuestras células. Las células es la unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo. Pero cómo uno luce, se ve, se siente, vive hoy en día directamente proporcional, no solamente a la salud celular, sino a la salud a nivel atómico. Y eso es lo que estamos apostando esta noche. Cuando protegemos las células, los tejidos van a ser sanos. Cuando te hagan una biopsia, van a ver que no hay ningún tipo de, bueno, en este caso de cáncer. Es decir, protegemos los tejidos, varios tejidos se unen y forman órganos, sus órganos van a trabajar perfectamente bien. Esos órganos se unen y forman sistemas, y en la unión de sistemas digestivo, visual, auditivo, etcétera, forma el cuerpo humano. Entonces, el mensaje es ir a lo más básico, ir a lo más elemental, funcional y estructuralmente, y preservar. Porque si uno preserva esos átomos, vamos a poder entonces vivir mucho más tiempo que si estuviésemos tomando medicamentos con efectos secundarios que van a estar dañando
constantemente en nuestro organismo. Entonces, este es el glutatión en la función de nuestras células. Protegemos la membrana celular para permitir la absorción de nutrientes, la eliminación de toxinas, la protección del núcleo con su material genético, pero muy importante es la mitocondria, porque les decía que los estudios últimos en antienvejecimiento es en proteger el ADN de la mitocondria, que es donde se produce la energía, y evitamos la mutación de nuestras células. Cuando se produce energía, también se produce contaminación interna, y son las fuentes metabólicas de radicales libres. Y es el glutatión con sus funciones, entre las tantas que tiene, son 400, de unirse a todos esos elementos dañinos y tóxicos y los escolta literalmente fuera de nuestra célula por su función de conjugación glutacional, que es como siempre. Veamos ahora cómo está el campo de investigación científica en las últimas décadas. En el 86, como les mencionaba, fue cuando comenzó a tomar popularidad el ocuparse por optimizar los niveles de antioxidantes. Y la vitamina C era la más popular en esa época, seguida por el glutatión y después la E. 10 años después, el glutatión supera a la vitamina C, ya casi hoy en día triplica prácticamente los estudios por la comunidad científica. Y recuerden, lo más importante es a lo que más se le presta atención. Y hoy en día tenemos más de 171.000 estudios clínicos que validan los beneficios del glutatión para nuestra salud. Aquí usted va a la Biblioteca Médica Nacional. Este es un sitio libre, abierto al público, sin costo. Se llama PubMed.gov. Si usted coloca la palabra glutatión, va a ver lo que le acabo de mencionar. En los últimos 100 años, miren cómo han aumentado los estudios. No fue hasta la década de los 70 que se descubrieron estas propiedades desintoxicadoras tan importantes del glutatión, y hoy en día es la molécula más estudiada por el campo de la bioquímica, la medicina, farmacología, y los médicos tenemos que saberlo, porque desafortunadamente más del 90% de las investigaciones clínicas quedan solamente en la Librería Médica Nacional de los Estados Unidos, que es PubMed, que cuenta con más de 30 millones de investigaciones. Y por falta de poder llevarle a la población, al mundo, estos descubrimientos, es que se quedan muchos en la Librería Nacional. Este es uno de los pocos que conozco en la parte de glutatión. Yo he visto con los últimos 15 años varias compañías que se han ocupado por optimizar lo mejor posible, desde un 35%, 55%, 75%, 80%, 292%, 300 a 500, y hoy en día, con la tecnología que tenemos, que es la más rápida, en garantizar la biodisponibilidad de esta molécula, con lo que mencionaremos posteriormente. Compare 171.000 con 71.000 que tiene la vitamina C. ¿Qué es más importante? Ahí lo demuestran los estudios. Aquí es donde usted tiene que ir o decirle a su médico que vaya para que busque la asociación, la importancia, la validez en su condición médica de optimizar los niveles de glutatión. Y toda la evidencia científica saldrá en PubMed. 46.000 la vitamina E. Hicimos una pequeña reseña hace varios años cuando empezó el COVID, la importancia del glutatión y el coronavirus. Me sorprendió. De los tantos estudios, había en ese momento casi solamente 20 estudios, hoy en día hay muchos. 5 de ellos que les voy a mencionar. Este está en mi oficina hace más de 14 años, porque fue en el 2000, bueno, hace muchos años realmente, desde el 2018, en febrero 7, se demostró un año antes de la pandemia, escuchen esto, que había una eficacia significativa del glutatión anonizado inhibiendo la proliferación del coronavirus, porque bloquea el ácido nucleico, que es el RNA, que hace que se sintetice, que se produzca este virus. Y eso fue a raíz de una crisis de diarrea, de epidemia de diarrea que hubo por el virus coronavirus en China, en el ganado porcino, es decir, en los cerditos. Pero ellos ya comprobaron que era una terapia prometedora para el coronavirus, un año antes de la pandemia. La eficacia del glutatión como terapia para aliviar la disnea asociada con el COVID-19 en pacientes que desarrollan neumonía. Lo que mató a los pacientes de COVID es la falta de oxigenación. Todo el mundo estaba con un oxímetro. Creen algo interesante, que cuando yo me enteré me sorprendí, pero ahora entiendo por qué razón. Es la terapia, debería ser la terapia de elección número 1. Sin embargo, de eso ni se menciona en la media, en la televisión, en los diferentes lugares. Los médicos desconocemos. Perfecto. Y el glutatión es el único elemento reductor de la molécula de hemoglobina. La hemoglobina tiene la función de captar y transportar el oxígeno. Sin este elemento crítico, no hubiese esa conversión de un estado reducido a un estado oxidado para que la molécula de
hemoglobina pueda captar la molécula de oxígeno y sea transportado y utilizado por cada una de nuestras células. ¿Se imaginan la importancia de eso? Es la función más importante de esas 15 que yo he escuchado. Todas son importantes, son 400, más de 400, pero esas 15, dentro de ellas esta que les menciono, es vital, porque si no, está fuera de nuestra última respiración. Imagínate, respirar, tener oxígeno atrapado en los pulmones, pero no poder llevar la sangre a cada célula de nuestro cuerpo, no se produce ATP y nos morimos instantáneamente. 2 minutos, suficiente. Ahí la importancia de optimizar los niveles de glutatión, compartan esta información con cuanta amistad tenga, con cuanto familiar tenga. Yo aquí tuve 9 familiares durante casi 6 meses, todos estaban, bueno, no es médico la familia, no, pero yo tenía aquí un arsenal. Yo invertí nada más que en comida y en precursores de glutatión en esa época. Hoy en día tengo la tecnología que les voy a comentar. La N-acetilcisteína fue el primer precursor que me asocié, que es el NAC famoso que se utiliza en medicina para las personas que están con intoxicaciones hepáticas, es decir, del hígado, por abusar de medicamentos para el dolor como el ibuprofeno. Entonces, es importante no automedicarse, porque se están dañando mucho el hígado y otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, esto se utiliza en medicina para poder desintoxicar el hígado. Sin embargo, es una de las fuentes principales de precursores de glutatión y es a través de optimizar los niveles de glutatión que lo logra. Pero fue el primer elemento con que yo conté y ayudé a mi hijo a liberarse del asma. Este estudio, que sí se los mencioné previamente, que se llama Alexei Polonikov, lo publicó el julio 10 del 2020, donde dice que la deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable, es real, de las serias manifestaciones y muertes en pacientes con COVID. Y estoy hablando con ciencia. Y este estudio va detalladamente y analiza todo lo que se ha usado, pero realmente es el glutatión el que realmente protege nuestro cuerpo, en este caso, en los pacientes, de tener manifestaciones, complicaciones y muerte en pacientes con COVID. Y finalmente ya la comunidad científica se dio cuenta, septiembre 25 de 2020, a finales de la pandemia casi, y las suplementaciones de glutatión debería ser una terapia adjunta en pacientes con COVID. Yo tuve la oportunidad de compartirlo durante el tiempo de la pandemia con varios médicos. Conocerán en el futuro al doctor de Salvador, el doctor Acevedo, que tuvo la visión rápida y hoy en día es conocido como el doctor glutatión en El Salvador. Él cogía pacientes con niveles de oxigenación crítica de glutatión y les daba la suplementación, no en la no dosis, porque en nanotecnología no se habla de dosis, en la cantidad recomendada. En este caso, la servida recomendada, si no las hacía cada 1 hora. Una cosa impresionante. En 24 horas logró salvar la vida de miles y miles de salvadoreños usando el elemento clave que permite que la hemoglobina pueda captar el oxígeno y llevarlo a cada uno de nuestro cuerpo. Ya lo escucharán en el vídeo. Bien, los factores que causan disminución de glutatión son los que agreden a nuestro cuerpo. La excesiva producción de radicales libres de fuentes metabólicas o ambientales. Y ahí tenemos que hay que evitar, minimizar, tratar de protegerse, no estar expuesto directo o indirectamente al cigarro, las enfermedades, la mala nutrición, la contaminación ambiental, el alcohol, el estrés, el ejercicio extremo. No hay que matarse en un gimnasio, hay que hacer las cosas con moderación. La falta de sueño, la exposición a radiaciones solares, ultravioleta, las radiaciones hoy en día electromagnéticas provenientes, se llamaba el IMF, la polución electromagnética. Esta polución electromagnética causa por fuentes electrónicas, cualquier equipo eléctrico conectado a la corriente genera un campo eléctrico, pero también genera un campo electromagnético que viaja en el espacio y nos atraviesa. Si usted enciende el microwave, corra, porque eso tiene 7 metros de alcance. Es mejor tratar de minimizar la exposición de niños con celulares, tabletas, computadoras, porque eso está causando y ya está comprobado daños irreversibles por radicales libres. Es una de las fuentes grandes también que hay de radicales libres. Y no tienen que ser radiaciones ionizantes, me refiero a estudios médicos radiográficos, sino a las radiaciones no ionizantes, que se creían que no eran dañinas, sí son dañinas. Y en eso podemos hablar después de conferencias en otro momento, pero es importante tomar conciencia de esta fuente ambiental que no se ha prestado atención hasta ahora y no salió regulado. Entonces, y los medicamentos, como hemos mencionado, intentan tratar, curar o erradicar enfermedades, pero no se automedique y consulte con su profesional antes de tomar cualquier medicina, porque es la tercera causa de muerte en Estados Unidos correctamente indicada.
A partir de los 20 años se pierde la capacidad de producir de glutatión de un 1 o un 2% por año, aproximadamente un 12 o un 15% por década. Les dije que hay más de 171.000 estudios hoy en día. El glutatión es difícil de elevar, es lo que cree la comunidad médica. Hasta ahora. Sabemos que se degrada fácilmente, no vaya y compre glutatión cualquiera en una farmacia de productos orgánicos, pues va a tener una molécula de glutatión muy grande que cuando entra en contacto con el ácido gástrico se va a degradar y la poca que pueda llegar a nivel celular es tan grande el fragmento, la molécula, que no logra pasar por los orificios, los 10 nanómetros de orificio que tiene una membrana celular. El que se pone en vena es una de las formas más rápidas, efectivas de poder entregar precursores de glutatión, no glutatión como tal dentro de la célula, sino precursores, porque al entrar en contacto con la sangre, según Douglas Harrington, un eminente hematólogo del jefe de grupo de trasplante de la Universidad de Stanford, que lo conozco personalmente y trabajamos hace 15 años en el área de glutatión. Él dice que el glutatión intravenoso no entrega la molécula de glutatión intracelular, más bien es un vehículo práctico y efectivo para llevar precursores. Además es muy costoso, entre 200 y 600 dólares la aplicación. ¿Para qué? Para subir en 3 horas. Es decir, estamos hablando de 90 minutos, hora y media, los niveles óptimos, y después en 3 días ya no haya niveles adecuados. No hay quien pueda costear de 200 a 600 dólares glutatión endovenoso cuando hay óptimas formas de hacerlo. Ya vamos a resumir presentándole las dos eras que queremos aclarar esta noche. Una es la vieja era en la que yo me eduqué y muy agradecido de las empresas en las cuales, en este caso, una sola era, la que yo comencé hace 15 años, que era la era de los precursores. Escucha la palabra, fragmentos de esta molécula, protegidos de una forma o de otra, a través de cápsulas, polvos, batidos, etcétera, que intentan optimizar los niveles del aminoácido crítico, que era la cisteína, o sea, la glicina, la glutamina y la cisteína. Pero la cisteína es el más frágil, porque se degrada por los ácidos gástricos. Entonces, el enfoque mundial fue en proteger ese aminoácido crítico que determina la tasa de producción intracelular de glutatión para que llegase a estar biodisponible en el interior de nuestra célula y se pueda unir con los otros dos elementos o componentes de los otros aminoácidos, componentes de la molécula de tripéptido de glutatión, que es la glicina y la glutamina. Entonces, eso eran cápsulas, eran precursores, no era el producto final. Y lo dábamos por vía oral, que es una vía que lleva 200 años, no utilizándose nada contra ella, pero es una vía que ya se ha comprobado que tarda de 1 a 4 horas en tener resultados. Es decir, en poder llevar los elementos a nivel donde hace falta, que es dentro de nuestra célula, y eso se llama biodisponibilidad, de 1 a 4 horas. Tarda el efecto en aparecer, es muy lenta la absorción, uno no tiene la más remota idea de cómo está ese sistema digestivo, está inflamado, con úlcera, sangrante, irritado, con gastritis, quién sabe. Entonces hay una gran inseguridad en la absorción, lo que entra no es lo que vaya finalmente, después de pasar por una vía tortuosa llena de ácido gástrico, etc. Pasa por el hígado va a controlar primeramente para él lo que le hace falta, primero yo, eso se dice primero yo y después el resto. Entonces él va a utilizar el glutatión en su fase 1, fase 2 de desintoxicación. Si te tomaste 2 copitas de vino, tienes que esperar a que el primero desintoxique el alcohol para entonces mandar a la sangre con la esperanza de que llegue al interior de nuestra célula también esté biodisponible donde hace falta. Entonces, ahora es desagradable. Muchas veces las cápsulas se rompían en el esófago y daba una irritación. Muchas personas las conocí con gastritis debido a los componentes de la mezcla autorreciclable de glutatión en los precursores de glutatión. Y tuve que pasar entonces a elementos específicos, solamente cisteína, para que pudiera entonces absorberse ese aminoácido crítico y no las otras fuentes de protectores con precursores, que era muy irritable para el estómago. Algunos suplementos son distribuidos por los jugos gástricos. No se puede utilizar en pacientes que tuviesen vómito, que estaban inconscientes. La metabolización por el paso por el hígado es obligatoria porque pasa boca, esófago, el estómago, después el intestino delgado y de ahí va directamente al hígado. Y el hígado es entonces quien se encarga de almacenarlo, distribuirlo, metabolizarlo, etc. Entonces es un camino largo, tortuoso e inseguro. Es comparado
a pesar de que ha tenido éxito por 200 años, pero pudiese ser mejor. Como estar en una patineta, literalmente, en comparación con la nueva era. Y es lo que quiero que capten. Hay una disrupción hoy en día en la industria de la absorción. Y lo que queremos afinar es que se absorba, ¿para qué? Para que pueda ser utilizado rápidamente y finalmente tengamos lo que todos queremos, que son resultados. ¿Y cómo los quiere? ¿En 1 hora o 4 horas? ¿O los quiere en 60 segundos? Eso es lo que los invito esta noche, a que conozcan la nueva era de absorción, como mismo ocurrió una disrupción en muchas industrias, los taxis, la forma de ver películas, la forma de rentar hoteles, habitaciones, etc. Está ocurriendo ahora. No es que vaya a ocurrir, ya está ocurriendo ahora, y es en la industria de la absorción. Vamos a la nueva era de absorción, escuchen la palabra, instantánea. 1 hora o 4 horas no es instantáneo, pero 60 segundos sí es instantáneo. No estamos hablando de precursores encapsulados, estamos hablando de glutatión, la molécula final, no fragmento, nanonizado. Esa palabra es moderna porque es la nanotecnología, la miniaturización al extremo. Está el macro, está el micro y está el nanómetro. Macro, lo vemos, micro, solamente un microscopio, pero en la nanotecnología, o el mundo nano, es entre 0 y 100 nanómetros. Y esos son nanoscopios, eso no lo tiene todo el mundo, eso es muy escaso, solamente a nivel de universidades escogidas así en el mundo, para poder entender lo que les estoy hablando. Pero nuestro cuerpo es una máquina de nanonizar. Escuchen, nosotros usamos la vía más rápida, en este caso, independientemente de la vía endovenosa, que ya sabemos que el glutatión nanonizado por esa vía no va a entregar glutatión nanonizado, sino precursores, una vía efectiva y segura de entregar precursores. Pero ahora contamos con la fórmula y la vía de poder absorber en 60 segundos colocando debajo de la lengua en el piso de la boca un suplemento que utiliza el agua. ¿Y por qué el agua? Porque el agua es invitada al interior de nuestras células. Escuchen bien claro, no es la grasa, no es el polvo, no son los aceites, no son los phytofactors. El agua es la mayor parte de nuestra composición y por lo tanto cualquier cosa que venga en agua es invitada instantáneamente a entrar a nuestra célula. Todo lo demás lo paran en la membrana, que es aduana. Y ahí le piden de todo, el historial completo. ¿Qué es lo que trae y cómo es que viene y si está en qué presentación, etc. El agua no, en cambio, entra y nosotros somos capaces hoy en día de disfrazar nanonutrientes dentro y colocarlos dentro de una molécula de agua, porque los envolvemos en moléculas de agua. Ahí tenemos esta vía, cuando colocamos esta agua ultra pura, que para que tengan una idea, el agua más pura que existe es la que usa para limpiar los circuitos electrónicos de celulares, computadoras, y equivale a 18.2.3 mega ohms, es la unidad de medida. Nosotros estamos en 17.59 mega ohms. Es decir, somos los segundos en ultra pureza. Después, lo que se inyecta en vena es 16 mega ohms. Y lo que se pone intramuscular es 14 mega ohms. Es decir, que nosotros estamos aportando debajo de la lengua, a través del contacto con una estructura cuando quitamos la mucosa de la base de la lengua, que es el plexo venoso sublingual, donde hay un conglomerado de muchas venas finas, de paredes delgadas que parecen una esponja. Y el contacto, cuando usted coloca glucosa, en estudios que se han hecho de la mucosa, de absorción de la mucosa oral, a los 30 segundos ya está en el corazón. Es decir, ya usted no encuentra la glucosa. Eso se absorbe inmediatamente por el plexo sublingual, directo a la yugular, vena cava superior, que es el vaso venoso que recoge toda la sangre de la parte sangre venosa, la parte superior de nuestro cuerpo, y termina en la cavidad, en este caso la aurícula derecha del corazón. 30 segundos de colocarlo aquí y está en el corazón. Después el corazón tiene la función como bomba muscular de bombear esos 5 litros de sangre cada minuto. Es decir, que en un minuto, máximo 60, 70 segundos, ya eso entró a la célula, escúcheme bien claro, y salió de la célula. ¿Se imaginan la rapidez de entrega de cualquier cosa que somos capaces hoy en día de nanonizar? La pregunta sería, ¿qué debemos nanonizar? En 60 segundos, máximo 70 segundos, que entre y saque allá de nuestra célula. Y eso envuelto en una molécula de agua para que sea
permitida su entrada, porque esos elementos críticos como el glutatión y otros que mencionaremos, una vez que somos capaces de fragmentar esa molécula a través de un proceso que es solamente propietario de la empresa, que se llama HydroStack Nano Delivery, hydro de hidratación, stack rápida, hidratación rápida, porque el agua es el 80% de nuestro cuerpo, es bienvenida. Nano, los nanonutrientes, como glutatión y otros elementos que mencionaremos, y entrega, delivery, una HydroStack Nano Delivery, quiere decir hidratación rápida y entrega de elementos nanonizados. Entonces, la absorción es instantánea a través de la mucosa oral. Tiempo de despegue, como se llama take-off time, con un jet. Eso es F-35 de última generación. Despegan vertical y ya están en 60 segundos máxima velocidad. 30 segundos. Directo a la yugular. Biodisponibilidad intracelular, es decir, que llega al interior de nuestras células en 60 segundos, inmediata, y sale ya en 10 segundos más tarde, en 70. Sabor agradable. Omite el tracto digestivo porque es aquí directo al corazón. No hay que pasar por toda la vía tortuosa que mencionamos anteriormente. Se puede usar en pacientes con vómito, no requiere paso de metabolización del hígado para distribuirse. Se absorbe rápidamente, directamente a la vena cava superior. Es una vía segura y práctica. El paciente se la puede administrar fácilmente, cómodo. Es indolora, económica, es eficaz y no produce ansiedad ni temor. Yo aún a veces tomo cápsulas de aminoácidos esenciales, etcétera, masa muscular, cosas que uno ve y se debe probar. Pero me asombra, casi son media pulgada, o una pulgada casi, es una cosa impresionante. Las cápsulas son 5 de un viaje, entonces ya ojalá que se nanonicen esos elementos también. Esto es comparado con la velocidad de un jet. Ya dejamos de estar en la era de precursores de glutatión y encapsulados, o en tabletas, o en pomos, batidos, que hay que prepararlo rápido, si no se desintegra esa mezcla. Y pasamos a la era de un jet, como la reciente película de Top Gun, donde hay esos jets de última generación F-35. 60 segundos nunca van a ser comparados con 45 minutos, una hora o hasta 4 horas que toma. Y eso se debe gracias a la nanotecnología. La nanotecnología es una ciencia que se dedica al diseño, a la manipulación y diseñar la materia a nivel molecular, a nivel atómico, con fines médicos, industriales, militares, etc. Eso permite una creación de una cobertura muy amplia de contacto de superficie. Para poner un ejemplo visual, es como tomar un balón de fútbol que se aplana con su cobertura, su volumen interior, lograr todo ese contenido, superficie y contenido, y aplanarlo hasta un nivel nanométrico de unos 80 nanómetros. Somos capaces, con el mismo material, de crear una superficie ininterrumpida de contacto y cobertura que pueda ser capaz de cubrir 72 campos de fútbol. Por ejemplo, la pelota en contacto inflada son varios centímetros, desinflada a 1.3 pies, pero nanonizada a 80 nanómetros. Y nosotros reducimos el tamaño de un cabello 1000 veces. El cabello tiene entre 70 y 100.000 nanómetros, y nosotros lo reducimos a 80 nanómetros. Entonces, somos capaces de crear una superficie tan grande que cubre la misma pelota con su superficie, volumen interior nanonizado, 80 nanómetros, una sábana ininterrumpida que cubre 72 campos de fútbol. Imagínense, y es el mismo material, simplemente se ha manipulado y se ha diseñado. Esto permite una absorción instantánea de 30 segundos. Llega a la célula con una biodisponibilidad inmediata de 60 o menos, frente a la forma tradicional que toma desde 45 minutos, una hora o hasta 4 horas en absorberse. Nosotros juntamos con un producto que se llama NutriSwitch. NutriSwitch es la primera presentación de glutatión nanonizado usando la tecnología HydroStack Nano Delivery, que ya se la expliqué, donde tomamos el glutatión, no solamente la molécula se la entregamos ya lista para usar. ¿Tienes hambre? Toma, aquí está rápido la comida, el producto final ya servido, pero te vamos a dar también los ingredientes para que sigas produciendo la comida. Y ahí está la L-cisteína y otros elementos nutritivos nanonizados que van a facilitar un funcionamiento óptimo de nuestras células, como la cúrcuma, con sus propiedades conocidas antiinflamatorias, anticancerígenas universales, el ácido alfa-lipoico como antioxidante universal reconocido, el extracto de uva de muscadina, que es el resveratrol, y todo accionado por la HydroStack Nano Delivery, entregando elementos claves. La forma de administración, usted va a tomar 2 tapitas, el equivalente a 2 tapitas que son 10 cc o ml, y usted se los va a colocar debajo de la lengua. Baja conscientemente la lengua en contacto con ese fluido ultra puro.
y va a esperar 30 segundos mínimo. Usted puede dejarlo ahí varios minutos si quiere. Después lo sube sobre la lengua y se va a enjuagar durante 2-3 minutos mínimo y se lo traga. ¿Ok? Eso va a permitir que usted lo absorba. La mejor forma que yo recomiendo de absorción debe ser a las 4 de la tarde, pues es el punto máximo de absorción celular. Hay 3 fases. La fase de excreción, 4 de la mañana, 12 de mediodía. Lo que usted hace cuando se levanta es un reflejo exponencial a nivel macro de lo que está ocurriendo a nivel micro. La célula que está sacando para afuera de las 4 de la mañana hasta las 12 de mediodía es todas las toxinas que ha estado acumulando durante la fase previa, que es la fase de recuperación, y la fase anterior, que es la fase de absorción. Entonces, lo que le pide el cuerpo cuando se levanta es directamente ¿a dónde? Al baño. Nadie va directo a un buffet. Por lo tanto, el pico máximo de excreción, que empieza a las 4 y termina a las 12, a las 8 de la mañana. Si usted quiere ayudar al cuerpo a que pierda peso, no desayune a las 8 de la mañana, porque el flujo de gradiente celular va desde el citoplasma hacia afuera. Entonces, ¿por qué quieres ir contracorriente? Lo poco que vamos a absorber con las tabletas, polvos o la forma tradicional de medicación, que es de un 15 a un 10%, ¿lo vas a dar en peor momento donde estás contracorriente? No. Entonces, mejor pasar a la próxima fase o acercarte lo más que pueda de una manera gradual. A las 12 del día comienza el ciclo segundo, que es de absorción, hasta las 8 de la noche. Pero el pico máximo, como uno antes, en la fase de excreción, que era a las 8 de la mañana, el pico máximo de absorción es a las 4 de la tarde. Entonces, la primera servida, porque en nanoabsorción no se habla de dosis, se habla de servida en este caso, debe ser lo más cerca del pico máximo, es decir, a las 4. Si quieres hacer otra servida, eres libre de hacerlo. Es decir, puedes hacerlo preferiblemente en ese rango de absorción 12 a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche no debe comer. ¿Por qué? Porque ya empieza la tercera fase, que es la fase donde se cierran las compuertas de nuestra célula. Ya no hay flujo de gradiente ni para afuera ni para adentro y comienza la fase de recuperación, mutación, regeneración celular. Y eso dura hasta las 4 de la mañana. Importante, vayamos a dormir como se van los animales. Lo más tempranito puede estar el sol, hay que estar ya en casa. A lo que Newton... bueno, eso después podríamos hablar otro momento, pero con la creación de la luz eléctrica ya no se siguen las tendencias naturales en este caso, sino que las personas ya han podido extender más su actividad laboral durante el día y están expuestos a hacer actividades hasta largas horas de la noche, violando los ciclos biológicos. Y uno de ellos es este ciclo de recuperación. Lo más temprano que uno vaya a la cama, no tiene que esperar a las 12 de la noche. Lo mejor que se va a recuperar, 1 hora de sueño, aunque sea con los ojos cerrados, de descanso, en un cuarto oscuro, entre 8 y 12 de la noche equivale, escúcheme bien claro, de 2 a 3 horas de recuperación celular. Entonces, si nosotros nos vamos lo más temprano, nuestras células se recuperan mejor. Y si nos vamos muy tarde, nuestras células entran en estrés, se produce cortisol, se retiene líquido. Entonces nos preguntamos por qué perdemos peso. ¿Por qué no perdemos peso? Porque también se activa el mecanismo de antojo, que a las 9, 10 de la noche estamos comiendo lo que engorda. Galletitas, helados, imagínense. Además entrar en estrés, por ahí no es tan tarde en la noche, y producir cortisol, retener mucho líquido, entonces no favorecemos la pérdida de peso. Ok, o a libre demanda. O sea, ya les menciono, a veces yo, antes de acostarme, si tuve un día un poco agitado, pues mi segunda servida. Impresionante, y duermo como un bebé. Pero no se lo recomiendo todo porque otros van a reaccionar, y en medicina hay enfermos, no enfermedades, de una manera diferente. Es decir, van a querer seguir limpiando, haciendo tareas en la casa. El secreto de esta segunda presentación que les muestro, que se llama Newmins, que es un producto de la piel, que es de fuera hacia adentro, que tiene la misma tecnología de Hydrostat y tiene la misma tecnología de nanoabsorción, donde nano dimensiona ingredientes críticos, además de glutatión, tenemos el ácido hialurónico, que retiene 1000 veces su peso molecular. Es el responsable de la hidratación instantánea. Y por eso se reducen significativamente las líneas de expresión en la piel por la hidratación instantánea. Es un producto de 5 estrellas, que ningún producto de piel de 5 estrellas puede carecer hoy en día, el ácido hialurónico. El colágeno es la proteína de sostén más abundante e importante que tenemos en nuestro cuerpo. Imagínense, es quien mantiene la piel como si fuésemos jóvenes.
En este caso, muchas personas pueden solamente usar el producto, han pensado, los que los han visto después de un mes, que si se han hecho algún tipo de levantamiento facial o cirugía plástica. No solamente también damos la comida servida, en este caso la molécula final del glutatión, sino también mantenemos dando los precursores, es decir, para que la célula no se vuelva vaga y continúe produciendo el glutatión. Y también aportamos el NAD+, un elemento importante en la absorción y transporte de electrones y de importantes aminoácidos para un buen funcionamiento de nuestra piel. Todo accionado también por HydroStack Nano Delivery, que es la tecnología que tenemos, lo que nos hace sobresalir es la reducción a nivel nanométrico. La superficie que se crea es una superficie área y de cobertura extendida. Eso garantiza como entrar, digamos, al litoral de una playa con casi, digamos, 300 metros de arena. En el litoral tiras un vaso de agua y se desaparece al instante porque hay una superficie amplia de absorción. En este caso, nosotros tenemos una absorción instantánea de nanonutrientes, llegan a absorberse inmediatamente al interior de nuestra célula, garantizando una biodisponibilidad intracelular inmediata y lo que todos queremos al final. Resultados, pero no para hace 2 años, sino no para dentro de 2 años, sino hace 2 años, es decir, rápidamente. Todo accionado por HydroStack Nano Delivery en NutriSwitch. Lo que intenta junto con New Skin es que usted se sienta mejor, viva mejor, se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. Accionado por HydroStack Nano Delivery, hace 15 años Alex me trajo esta cita de nada más y nada menos, como verán al final, de una persona muy importante, donde decía de las primeras generaciones de precursores que era el producto más importante, escuchen bien claro, en materia de salud, en lo más avanzado en materia de salud y que representaría realmente para él lo más grande que él haya visto en toda su vida. Desde el punto de vista de salud, descubrimiento más grande desde el punto de vista de salud, va a revolucionar, transformar y cambiar significativamente la práctica médica, porque ya no estamos enfocados en ser reactivos, esperar enfermarnos para tratarnos, sino en ser proactivos, evitar el problema. Siempre es mejor evitar que curar. Siempre es mejor prevenir que tener que lamentar. Y entonces va a transformar la práctica médica en todo el mundo. Fíjense que hay cosas más de peso. Más que incluso que creó la vacuna contra la poliomielitis, van a ser los científicos dedicados a o enfocarse al desarrollo de precursores, y en este caso hoy en día ya de entrega nanonizada de glutatión. Y esto lo digo nada más y nada menos que John Nelson, el presidente de todos los médicos americanos hace 15 años. ¿Quién soy yo, Luis Miguel Baquer, para cuestionar la opinión del presidente de todos los médicos americanos de una suplementación hace 15 años que intentaba optimizar como nunca antes y demostrado todo científicamente los niveles de la molécula más valiosa junto al oxígeno en nuestro cuerpo? Así que aquí les muestro algunos casos de una mejoría significativa. Yo lo llamo producto de 5 días. Y este no el producto de la piel, este fue el producto de la primera generación de glutatión nanonizado. Una mujer que se cae en una bicicleta a alta velocidad, se rompe el casco, deja la cara prácticamente en pavimento. Y lo que hubiese tomado 5 semanas lo logró en 5 días. Así fue mi mamá, así han sido pacientes que he visto. Este muchacho, después de casi muchos años desahuciado por los dermatólogos con una acné quística, cística, sí, quística en este caso, ya desahuciado. Esperaban que tomara 14 meses recuperarse y lo logró en cuestiones de 3 meses y medio con la línea de productos nuestra. Así que acá les doy la bienvenida a una nueva era de posibilidades sin límites y les deseo que tengan un feliz 2023 y muchas gracias por la atención prestada. Disculpen que me haya tomado un poquito más de tiempo, pero creo que valió la pena. Así que